Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. Canal 29, señal abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, que es nuestra web, y además el programa, luego de salir al aire, lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida el día de hoy al capitán Freddy Oña. Él es subdirector de operaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Y le vamos a preguntar, primero a dar la bienvenida, estimado capitán, preguntarle en esta época, y nos referimos al mes de diciembre, donde comúnmente tenemos lluvias, pero bueno, estábamos haciendo cuentas antes de la entrevista, son como 10 días que ya no ha llovido en Quito, pero ¿cuáles son las amenazas que normalmente atienden ustedes en esta época, que por lo general ha sido una época lluviosa? Los últimos 10 días no ha llovido, pero ¿cuáles son esas amenazas que por lo general se presentan en una ciudad, además tan extraordinaria como es Quito? Y hablábamos de las estaciones, que incluso a lo largo del día tenemos varias estaciones climáticas. Bienvenido, capitán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, David. Para nosotros, como el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es un gusto estar que nos den estos espacios justamente para dar recomendaciones y, más que todo, hablar de la problemática que tenemos como ciudad en el tema del manejo de las emergencias. Hay que entender de que la capital del Ecuador podemos tener varias estaciones del mismo día, pero en esa época netamente nosotros manejamos la temporada lluviosa. Pero ya vemos desde que el día viernes acá, desde el que se dio el Quito Fest, el día viernes hubo la lluvia en la noche, y de aquí hasta acá no hemos tenido presencia de lluvias, más bien tenemos soles intensos. El día de ayer tuvimos activaciones de incendios forestales, en los cuales ya el personal tiene su equipamiento, su entrenamiento, y más que todo se desplaza hacia las emergencias que se den por cualquiera de las estaciones climáticas que se dé en Quito. Claro, es importante siempre trabajar en todo sentido desde la prevención. Y la prevención seguramente ustedes siempre la manejaban. Llegaba julio, agosto, septiembre, se vienen los incendios forestales, hay que estar preparados con determinados elementos, con determinada característica seguramente de recursos humanos, de recursos por supuesto también materiales. Y claro, para noviembre, diciembre y enero era la época invernal. Eso ya vemos que tanto así no se cumple, y hay que estar preparados para todo, y tenemos entendido que cada vez existe una mejor profesionalización de lo que es el cuerpo de bomberos. Pero si nos vamos a que esto fuera una época invernal, porque es muy probable que mañana ya tengamos unas tremendas lluvias, o hoy tarde, ¿qué es lo que más, o cuál es lo más frecuente dentro de la época invernal, los sucesos que acontecen? Bueno, hay que entender de que después de la parte de los incendios forestales, la capa vegetativa que tenemos en las laderas se ve destrozada por el fuego, las cuales debilitan esta parte, y tenemos nosotros descensos de tierra, flujos, en este caso por las lluvias, y también desprendimiento de las laderas, entonces movimientos en masa. Para esto nosotros lo que hemos hecho es justamente con parte del municipio hacer las campañas de forestación, limpieza de las laderas y reforzamiento con mallas geomembranas, para que en este caso las laderas no puedan, digamos, causar riesgo en las vías de alto flujo, que son en este caso la Simón Bolívar. Entonces, para esto nosotros generamos nuestro plan de forestales. Ahora tenemos nuestro plan lluvia, en el cual todas las estaciones está preparada con recursos netamente para manejar inundaciones y control de flujos o masas, desprendimientos de masas. Claro, y es que ahora ya no lo entendemos al cuerpo de bomberos como era antes. O sea, el incendio, bomberos era sinónimo de incendio, o incendio sinónimo de bomberos, como se lo quiera ver. Y ahora, claro, ustedes atienden el tema, por ejemplo, una inundación. Viene una lluvia, están tapadas las alcantarillas, por ejemplo, y comienzan las inundaciones en edificaciones públicas, privadas, en residencias, etcétera, etcétera, y también este tema de los deslaves. Exactamente. Bueno, las estaciones del Cuerpo de Bomberos, tenemos 26 estaciones en todo el distrito, las cuales dan cobertura por una cierta área en su espacio geográfico.
lo cual determina de que no solo manejamos incendios, manejamos inundaciones, rescate vehicular, atención prehospitalaria, tenemos derrumbes, deslizamientos, incendios forestales, rescate en montaña, acuático, subacuático, infinidad de emergencias que nosotros tenemos en nuestro catálogo, las cuales dan de que tenemos que seguirnos profesionalizando, el personal tiene que seguirse preparando y más que todo el equipamiento que necesita el personal para cada de estas emergencias, porque no es lo mismo. Un equipo es para inundaciones, otro equipo para forestales, al igual que incendios estructurales. Entonces, para esto nosotros el entrenamiento que se va a dar, recién este mes que pasó, hicimos un entrenamiento con todo el personal, pruebas físicas, para que el personal esté preparado para una caminata administrativa con un peso de 45 libras en la espalda. Eso es lo que llevan, 45 libros. En el caso de qué rescate, o ese es el máximo peso, digamos, que cuando es un rescate no sé, de mayores, digamos, condiciones, no sé. Se hace una similización de lo que nosotros llevamos a un incendio forestal, porque nosotros llevamos el equipo, que es una pijama interior, pantalón, chaqueta, botas, guantes, casco, y tenemos una mochila. En la mochila tenemos un refugio para el fuego, tenemos hidratación, que es un camelback, y también hidratación extra. Aparte de eso, llevamos herramientas forestales y mangueras, que en este caso se necesitan, o motosierras. Entonces, esto más o menos simula el peso. 45 kilos. 45 kilos. Perdón, 45 libras. 45 libras, y en base a eso hicieron las pruebas físicas. En base hacemos pruebas físicas. Ahora, si nos vamos a la parte estructural, el equipo estructural pesa un poco más. Entonces, estamos entre las 25, 28 kilogramos. Kilogramos, estamos hablando casi de 60 libras. Exactamente, entonces eso depende de si estamos con el equipo mojado, pero ese es el trabajo y el entrenamiento que necesita el bombero para que se pueda desempeñar de mejor manera en cualquier emergencia que se pueda dar. ¿Cómo se canaliza el tema de las emergencias? ¿Se canaliza esto a través del 911? ¿Y ellos derivan al cuerpo de bomberos? ¿Es la principal entidad o es la única entidad a la cual se deriva este tema de las emergencias? Bueno, lo principal de todo es que el número de emergencias nacional es 911. Contesta una operadora y deriva a las áreas que sean pertinentes, ya sea Cruz Roja, policía, ejército, bomberos. De acuerdo. Nosotros. Pero ahora las redes sociales marca en realidad una gran diferencia, porque ahora los ciudadanos con su tablet, con su teléfono, nos despachan directamente las emergencias. Entonces nos cogen y a nosotros nos limpian, nos etiquetan. Y dice, por favor, bomberos, necesitamos acá. Entonces, es más rápido. Porque a veces, en tal bosque acabo de ver, acá se está incendiando. Claro, y esa es parte del compromiso que debe tener la ciudad con la corresponsabilidad que tienen ellos. Y nosotros es minimizar los tiempos, porque hay que tener en cuenta de que a veces la sobresaturación de las llamadas de emergencias del 911 genera un tiempo, ¿sí?, hasta que se pueda despachar. Vuelta que nosotros, nuestra dirección de comunicaciones, ellos están atentos a las redes sociales y directamente nosotros verificamos en nuestras plataformas de control de las emergencias y verificamos si estamos o no estamos atendiendo estas emergencias. Y esto nos ayuda a reducir netamente el tiempo de respuesta, porque nosotros ya conocemos el área y directamente despachamos a la unidad que está más cercana. Menor tiempo de respuesta, menores consecuencias. Exactamente, salvamos vidas. Así es. Época invernal, riesgos, hemos hablado de los riesgos que se producen. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a la gente también en esta época invernal? Sí, principalmente no botemos basura en las calles. Sí, evitemos botar basura en las calles, porque con la lluvia se taponan las alcantarillas y esto genera las inundaciones en las vías. Hay que entender de que nosotros, la carga de la ciudad y los colectores también tienen una sobresaturación en el tema de que tenemos una lluvia bastante intensa. Y lo principal de todo, no botemos basura ni escombros en las quebradas ni en las calles, que esto es lo que acarrea las inundaciones en los sectores. Claro, y eso lo podemos iniciar desde manera individual, cuando la gente bota un papelito, como en una forma, digamos, un poco más masiva. Yo veo, por ejemplo, a veces hay construcciones, ¿no?, que luego lavan los tubos de las bombas del hormigón sobre las alcantarillas. Eso peor todavía, porque el hormigón queda ahí, se seca, y se tapona, se fragua, ¿no? Sí, justamente, y eso es el tema de que nosotros no manejamos la consecuencia, porque después buscamos el culpable y lo más rápido es culpar al ente que llega a trabajar, a la respuesta. Al EMAPS con el tema del alcantarillado, a los bomberos que no llegaron a tiempo, que a cualquier cosa. Sí, nosotros estamos prestos, nuestro número de emergencias, nuestras redes sociales están activas, por favor, verifiquen, chequen lo que nosotros estamos haciendo, y más que todo para que nos puedan etiquetar en caso de que tengan alguna emergencia, ya que nosotros nos está sirviendo y estamos manejándonos muy bien en el tema de las redes sociales y podemos despachar más rápido. Inmediata, sí, hay una respuesta inmediata.
existe un buen departamento ahí de comunicación. Algo que vemos, y cada vez lo veo yo de manera, digamos, más común, es el tema de las emergencias que se dan para rescate de personas en montaña, personas que se han extraviado, personas que, claro, fruto de lo que se extravían, desaparecen un día, dos, y con los efectos, además, porque se pierden una montaña, el clima es totalmente extremo en esas condiciones y pueden haber consecuencias muy graves. Eso ha ido en aumento debido a que la gente ahora le gusta más salir a hacer estos deportes extremos. Y a veces no toman las precauciones Claro. del caso, terminan perdiendo, ¿no? Se ha vuelto una moda el tema de conocer las montañas, es parte de una actividad física que tiene, o una cultura que está generándose en la gente. Es como el ciclismo. Salió nuestro Richard Carapaz Y ahora todo el mundo y todo está con tiene las bicicletas. Entonces ahora vamos a las montañas, visiten las montañas, pero lo principal de todo y lo que nosotros recomendamos es de que se preparen. Si ustedes van a subir a una montaña, prepárese. Descárguese en el mapa del sector, descárguese la ruta que va a hacer en el teléfono, o en la tablet o en el GPS, para que pueda tener retorno, porque el problema que se da es de que a veces llega hacia las partes altas, el clima cambia drásticamente, tenemos neblina, no se puede La divisar época por la lluviosa, ruta que claro, nosotros claro. tenemos, y tenemos nosotros extraviados, Se perdieron. se perdieron. Sí. O llueve muy fuerte, de pronto hay una visibilidad, pero en cambio ya el terreno se vuelve resbaloso, ya no tienen cómo moverse. Claro, bueno, a los que han hecho ruta en montaña uno se da cuenta cuando va a hacer alguna cumbre, el último tramo es difícil, porque tenemos que nosotros hacer un tipo de escalada. Y para hacer esto tiene que ser con la seguridad del caso, un arnés, una cuerda, cascos, guantes. Sí, esto es netamente la preparación física, que es fundamental, porque a veces solo subimos y a veces como no planificamos, quiero subir a la montaña y voy pasado el mediodía, a sabiendas de que a pocas horas más adelante, que lo que me demora en llegar a la montaña, a la cima, ya no puedo bajar porque ya se me hizo de noche, ya cayó en este caso la neblina, tenemos tormenta eléctrica, que también es una de las causales de emergencias que se han dado, a veces caída de rayos, personal extraviado por la neblina, y esto a nosotros nos activa que tengamos nosotros acciones inmediatas. En la temporada nosotros de los feriados, nosotros destinamos personal y recursos ya arriba en la montaña. Ya en la montaña. Ya en la montaña, para minimizar tiempos Claro, de respuesta, porque no tenemos comunicación, las señales de los Eso le iba a teléfonos decir, no no dan. hay, o sea, ¿cómo se determina que alguien se extravió, no? Bueno, lo que a nosotros nos ha pasado es de que los compañeros de los extraviados tratan de buscar señal, y hay sitios que en la montaña da señal. Claro. Y ahí comienzan a dar la alerta y nos llaman a nosotros. Entonces nosotros hacemos una triangulación en el sector y mandamos los recursos. Pero si nosotros ya los tenemos desplegados ahí, minimizamos tiempo para que puedas llegar. Por llegar con nuestro equipo de alta montaña hacia la cima en un vehículo o por las góndolas demora más o menos unos 40 minutos. Claro, Que estamos eso ya hablando podemos reducir. en el caso de Quito con las góndolas y refiriéndonos más o menos al Rucu Pichincha y al Exacto. Guagua Pichincha, que es la zona donde seguramente la mayor cantidad de personas acceden. No por la facilidad del teleférico, Claro. por la facilidad de caminos, de que existen ciertos senderos, pero claro, las condiciones climáticas a veces terminan siendo Claro. totalmente Ahora si vamos a desfavorables. nevados ya es diferente porque tenemos que ya ir con guías que conozcan las rutas. El riesgo es aún mayor porque Hay tenemos recomendación que ver- nunca ir solos, ¿no? Nunca ir solo, siempre con guías contratados. Es mejor contratar guías o amistades que ya tengan el conocimiento para poder, en este caso, emprender hacia un nevado. Porque las rutas de montañas de media y alta montaña se da de acuerdo a la característica del terreno. Claro. Usted dijo en una parte de la entrevista, dijo también rescate acuático y subacuático. ¿Cuál es este tipo de rescate y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ya, bueno, hay que entender de que todo Quito está rodeado por ríos, los cuales tenemos nosotros presencia de personal que les gusta ir a los ríos. Tenemos más que todo en el Valle de los Chillos, tenemos, nos cruzan por algunos ríos, los cuales a veces los niños por curiosidad se acercan por ver el agua, se resbalan y caen en estas aguas y nos toca hacer búsquedas. En este caso, nuestro equipo está preparado con botes, preparación, lo que es digamos, un subacuático, algo sencillo. Pero si ya es acuático, nosotros tenemos un equipo también personal, el mismo que tienen licencia de buceo y son rescatistas de buceo, en los cuales ya hemos hecho en los reservorios, hemos hecho en lagunas, hemos ido a acompañar o ayudar a rescates en las lagunas que tenemos nosotros que están adyacentes a Quito. Y como digo, estamos preparados justamente para atender las emergencias que se dan en Quito.
Claro, y muchos de estos rescates, seguramente los acuáticos o los subacuáticos, en un gran porcentaje han sido con pérdidas de vida. Sí, el Sobre todo agua el es acuático, ¿no? mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque el río es caudaloso, genera golpes y heridas en las personas y los cuales ya no pueden salir y se ahogan. Claro. Y a veces nos ha tocado ir a buscar y hemos encontrado los cuerpos ya y casi llegando ya a las Esmeraldas. Claro. Y en este caso, además, capitán, también hay que tener mucha precaución, porque refiriéndonos a la época lluviosa en sí, porque la gente va y se baña en un río que aparentemente no pasa nada, y resulta que montaña arriba, donde nace el río, está lloviendo muy fuerte, y en algún momento toda esa agua viene acumulada, y claro, donde yo estoy seguramente mojándome solamente las pantorrillas, termina llevando. Hay que tener Sí, mucho cuidado. esto en el sector de los bancos. Tenemos nuestra estación en Anegalito, que también prestamos auxilio y apoyo al personal de los bancos, que se dan esto. Está en un día esplendoroso con sol radiante, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la capital arriba, la montaña alta. Entonces, la crecida del río es bastante drástica e inmediata. Entonces, si nosotros ya escuchamos algo extraño que viene rugiendo el río desde la parte de arriba, es de evacuar. Eso se la puede determinar con Se el puede sonido, determinar ¿no? con el sonido. ¿Hay algún otro tipo de alertas sonoras que tengan instalados de pronto en algún sitio o eso no se ha dado? No, no se ha dado. Claro, no. Debería de haber estaciones, claro, en algún momento posiblemente. Bueno, ¿No? sistemas de alerta determine, temprano claro, se podría generar. ¿no? Qué interesante. ¿Qué más podemos hablar de esta época? Porque estamos viviendo, como le decía, un veranillo y hay que tener mucho cuidado también en este tema, ¿no? O sea, un día puede haber llovido ayer, pero si hoy hace sol todo el día, la capa vegetal húmeda se termina volviendo seca y cualquier cosa la puede volver a encender. Sí, los factores fundamentales o predominantes para que se generen incendios de magnitud forestales es el tema de la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y la vegetación y la topografía. Entonces, esto con un día radiante de sol intenso, con las temperaturas y radiaciones que tenemos aquí en Quito, netamente ya seca la vegetación, que un solo fósforo puede generar un incendio forestal de gran magnitud. El día de ayer que se dio en los sectores de Cayambe, sí, tuvimos un incendio grande. No sabemos todavía, parece que están controlando el personal porque ya no es nuestra jurisdicción, pero estamos prestos a apoyar si es que en el caso lo necesitan. Y esto genera un daño irreversible. Irreversible porque la vegetación del sector, que es en las montañas, es de pasto, sí, y pajonal, en el cual la paja absorbe la humedad del ambiente, de las nubes, y eso es el agua para las ciudades. O sea, si nosotros no controlamos estos incendios en los pajonales, algún rato Quito nos quedamos sin agua. ¿Y estos incendios en su mayoría pueden ser provocados o generados por la acción de un componente que no es el de la naturaleza? Sí, por lo general tenemos más de un 90% que es culpa del ser humano. El otro 10% puede ser una caída de un rayo, una tormenta eléctrica que se pueda generar en el sitio, quizás un efecto lupa que en este caso no está, digamos, como de decir aquí científicamente comprobado en el centro del mundo, que estamos aquí en el medio, pero son los cazadores furtivos que van a ciertas áreas a cazar los animales, venados, etcétera, o pesca, que generan su fogata, su cocción de sus alimentos, no dejan apagando bien. Está involucrado el humano. Claro, un viento bastante fuerte y tenemos un incendio. O la actividad agrícola, que puede ser extensión de del parque, digamos, agrícola, o el ganadero. ¿Qué es lo que hace? Voy a poner fuego para que cuando venga la lluvia, genere la capa vegetal que comen los animales y tienen el alimento de ellos. Pero no se dan cuenta el daño que están haciendo a la ciudad y más que todo al mundo, porque estos son efectos del cambio climático a nivel mundial. No ha llovido, sabían decir antes, y creo que lo siguen diciendo ahora, entonces hay que quemar un poquito para que llueva. Para que llueva, ¿no? No, ya no es, ya las cosas no son así. Antes se decía de que se hacían las quemas ancestrales, pero eran quemas justamente como agradecer como un tributo. Exacto, ¿no? Un tributo para que se vengan nuevas siembras, nuevas cosechas. Qué interesante, capitán, todo esto que hemos hablado. Recomendaciones finales que podamos decirles a las personas, básicamente, de manera general. No hemos hablado para el tema de la lluvia, no botar basura, eso hay que recordarlo todo el tiempo. Sí, no y escombros en las laderas. Escombros, tener cuidado en los ríos, si salimos a meternos en un río, no hay que tener mucho cuidado, escuchar el ruido, como usted decía. No dejar a un lado también el tema de la accidentabilidad de tránsito.
Ese es un factor que está creciendo y bastante, o sea, exponencialmente alto porque el exceso de velocidad, el apuro que tiene ahora la gente. Ya no es como antes que salía y llegaba en un tiempo. Ahora, dependiendo el día, la hora, tenemos horas pico, las cuales si no salimos a tiempo, ¿qué es lo que hace la gente? Tratar de pitar, Claro, acelerar, más pitar, rápido. acelerar y querer ir más rápido. Y esto causa accidentes. En este caso también el mantenimiento de los automotores, ¿sí? Que no se tienen en buen estado de las llantas, cambiar las llantas. Si ya llueve, por favor baje la velocidad, que hemos tenido bastantes desgracias con personas fallecidas en las vías de alto flujo, que es la Simón Bolívar, tenemos la Mariscal y algunas vías que nosotros nos manejamos aquí en Quito, que tenemos una creciente de las muertes por accidentes de tránsito. Claro, incluso hay que tener mucho cuidado. Se habla bastante de que el momento que empieza a llover es como el momento más peligroso, ¿no? Porque claro, tengo un asfalto que está seco, pero el rato que empieza a caer esa pequeña llovizna o esa lluvia es lo que se vuelve más peligroso incluso, ¿no? Claro, más resbaloso. O en el tema de Papayacta, donde existe una nieve que parece agua, ¿no? Sí, Y que termina una cristalización, prácticamente tenemos una cristalización. capa de Ajá. ligera, digamos, de hielo, De hielo. la cual que genera en este Es caso... un patín, claro. Sí, y también en el caso, volver a repetir, nosotros somos responsables de nuestros actos. Si nosotros aceleramos en las vías, el acto que vamos a poner es una consecuencia de un accidente de tránsito. Entonces bajemos la velocidad, evitemos multas, evitemos sanciones y más que todo evitamos hacer daño a otras personas. Porque a veces fallecen las personas o uno mismo que está conduciendo fallece y eso se pasa a la familia. Sí, es un dolor bastante grande perder un familiar por accidentes de tránsito. Por supuesto, hay que tomar las debidas precauciones. Incluso se habla ahora mucho de la diferencia entre accidente y siniestro, ¿no? Y siniestro prácticamente es todo lo que podemos evitar. Accidente es algo que no lo podíamos, ¿no? Y que puede depender de otros factores. Pero la mayoría, yo creo que un 90% terminan siendo siniestros de tránsito y que pueden ser fácilmente evitables. Sí, reduciendo la velocidad, manteniendo nuestros vehículos en óptimas condiciones, cambiando de llantas y cuando llueve bajemos la velocidad. Muy bien, capitán. ¿Algo más que nos quede por hablar? No, por favor, estamos nosotros activos en nuestras redes sociales, en Instagram, tenemos como Bomberos Facebook, Quito, ¿todo? Bomberos Quito. Bomberos ¿sí? Quito. Nos buscan, por favor, síganos, te damos recomendaciones, siempre estamos dando mensajes de seguridad y más que todo también alertamos de los siniestros que estamos en este momento atendiendo. Sí. Y esto quiere decir de que si yo reviso las cuentas de cuerpo de bomberos, decir, no, por aquí no voy porque me voy, está tránsito acá, me voy por otro lado. Sí, y en X yo reviso bastante cuando me estoy moviendo en la ciudad. Y claro, hay dos fuentes las que busco. La una, la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, y la otra, el Cuerpo de Bomberos, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, a veces ustedes están activos de manera más rápido, suben la información, en otras está la AMT, pero podemos guiarnos de eso también para... Después decimos, ay, ¿por qué no avisan a tiempo de que ha habido un accidente? Recién están cerrando la vía. Claro. Podemos evitarlo, por supuesto. Sí, y en las vías de alto flujo se cierran esas vías claro. y es un colapso a todo Quito. Así es. Muchas gracias, capitán. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Gracias, David. Gracias. Ha estado con nosotros el capitán Freddy Oña, subdirector de operaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La época invernal, los riesgos, las recomendaciones, pero sobre todo, lo que hay que tener en cuenta, sea invierno, sea verano, tenemos las estaciones en un solo día, como lo dijimos en la entrevista aquí con el capitán, así que hay que tener mucho cuidado siempre con los temas que tienen que ver con el clima. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.